Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad. Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Fran Montañez. Estoy predicando espiritismo hace más de 8 años por YouTube y por las redes sociales en Facebook. En este momento y este video me quiero dedicarlo a un punto muy importante que debemos defender los espiritistas verdaderos. Yo represento al espiritismo moralizador, consolador al mundo. Mi interés es predicar los contenidos de los libros codificados, los 5 libros codificados publicados por Allan Kardec. Y esta organización virtual, todos los que pueden pertenecer a esta organización, es virtual. No hay lugares de reunión, el espiritismo no necesita lugares de reunión, está basado en los 5 libros. El libro de los espíritus, el libro de los medios, el libro del Evangelio según el espiritismo, el libro del cielo y el infierno y el libro de Génesis. 5 libros publicados por Allan Kardec a partir de 1857 hasta 1868, en enero 6, que se publicó el libro de Génesis, espiritual, no el libro de Génesis de la Biblia, sino el espiritual del espiritismo, lo que es base fundamental de nuestras creencias. Y todo lo que esta organización tiene como base fundamental son los libros codificados. No necesitamos ningún edificio, ningún lugar para reunirnos, simplemente tener el conocimiento de que eso está ahí. Pero una de las cosas en las cuales nos tenemos mucho tropiezo es que los que no son espiritistas, que son espiritualistas, consideran que nadie tiene la verdad absoluta porque le han querido decir sus líderes de que ni tan siquiera el espiritismo tiene la verdad absoluta, ni la verdad, la eterna verdad. Pero tengo noticias para ustedes. El espiritismo sí enseña en el libro de Génesis, capítulo 6, capítulo primero, artículo 6, artículo 10, artículo 13, artículo 14, el Evangelio sobre el espiritismo, en capítulo 1, artículo 13, artículo 9 y 10, habla de que el espiritismo es una inspiración divina. Y que como una inspiración divina, específicamente dice el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 10, se constituye una eterna verdad. Y una eterna verdad espiritual significa que esa información que se dio ahí no puede ser cambiada por una opinión personal de nadie. Que se constituye en una eterna verdad. La eterna verdad significa que esto viene de Dios. Y que si viene de Dios, nadie la puede cambiar. Y se convierte en absoluta. Se convierte también en ser la palabra de Dios a la humanidad, que se dio a través de espíritus puros y perfectos, que son los únicos que pueden transmitir la palabra de Dios. Aquí lo tenemos. Los espíritus puros tienen la misión de transmitir la palabra de Dios, y eso está en el libro de Génesis espiritual, escrito por Allan Kardec, codificado por Allan Kardec, en el capítulo 1, artículo 10. O sea, partiendo desde este punto de vista doctrinario, establecemos que lo que aparece en los 5 libros codificados no es otra cosa que la palabra de Dios. No es otra cosa que lo que Dios quería para la humanidad. Tengo cosas aquí que debo descartar, vamos a ponerla por aquí. Y vamos a ver si tenemos por aquí que me dice lo de los libros codificados. Aquí está. En estos libros que están aquí, lo que está escrito fue escrito y dictado por espíritus puros y perfectos, lo que le llamamos la tercera revelación. Entonces, nosotros defendemos de que el espiritismo tiene una eterna verdad que no puede ser cambiada por ninguna organización y ninguna nueva idea. Llámese la cuarta
revelación espírita. No existe, ni existirá jamás. Porque sería decirle a los espíritus que son embusteros, fueron mentirosos, fueron hipócritas diciendo una cosa que no era. Y que Dios no va a poner ni empeñar su palabra en cambiar cosas que ya le había dicho como definitivas. Quiere decir que la información que está en los libros codificados es eterna verdad, consecuencia de que es una inspiración divina dada por espíritus puros y perfectos. Entonces no tenemos nada más que buscar. El que diga que el espiritismo no tiene la verdad absoluta, que tiene que ajustarse al tiempo para llegar a una verdad, está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de verdad relativa. Y la verdad relativa no es lo mismo que una verdad absoluta. Es muy difícil para los que no conocen el espiritismo moralizador y consolador, que es el que nosotros predicamos, pensar que Dios se haya dignado en haber dado al espiritismo exponer su inspiración divina, su eterna verdad, que es en realidad la palabra de Dios. La mayoría piensa que el espiritismo es brujería, es hechicería, es santería o es adivinación. Y que el espiritismo no merece que Dios los ilumine con su inspiración divina. Pero todos, a través de generaciones, han tenido la oportunidad de tener a la disposición palabra de Dios. Pero el espiritismo verdadero ha sabido ser fiel al mensaje de Jesús y la palabra de Dios. Entonces, cada cual tiene derecho a creer lo que quiera. Los que practicamos las enseñanzas del espiritismo somos muy felices, porque la autoridad de la doctrina espírita está en el control universal de la enseñanza de los espíritus. Y aquí tengo un video sobre eso en este artículo. Y yo pregunto, ¿cuál es la verdad espiritual absoluta o eterna en el espiritismo moralizador y consolador al mundo? Entonces, claro que existe, digo yo, presento, sí existe la verdad eterna espiritual según el espiritismo. Un espiritista verdadero sigue las creencias del espiritismo, las enseñanzas del espiritismo y debe circunscribirse a lo que dicen los libros codificados. Por consiguiente, la verdad absoluta en términos espirituales es absoluta porque los conceptos espirituales dados a Allan Kardec fueron inspiración divina y para cambiarse se requiere que se convoquen los espíritus que dieron esta información y para retractarse de lo dicho tendría que haber una convocación de espíritus. Pero esto no ocurrirá. O sea, los mismos espíritus que le dictaron a Kardec esta información que se constituye en una tercera revelación, se tendrían que llamar para que ellos cambiaran lo que ya ellos dijeron y ellos no se van a contradecir. Entonces, pero esto no va a ocurrir nunca porque Dios en su inspiración es inmutable, no cambia, no se muda. Y los espíritus puros y perfectos no podrán transmitir o revelar nunca más, nunca jamás, nunca más en el futuro, nada que contradiga lo que ya se constituye en una verdad eterna o la ley de Dios escrita en la conciencia y que Dios se dignó en ponerla como inspiración en los libros codificados. Por lo tanto, el contenido espiritual de los libros codificados debe ser considerado absoluto, pues su contenido es una verdad eterna dada por la inspiración divina. Pero yo voy a citar ahora mismo también del libro de Génesis, el artículo 45 del capítulo primero, para aportar un poco más a esta idea de que esto fue diseminado en el mundo entero y no solamente al espiritismo, sino a todo lugar. A ver si lo tengo por aquí, 35, 45. Capítulo 1, revelaciones a los espíritas. El artículo 45, capítulo primero de Génesis. Y dice, capítulo primero, las revelaciones espíritas, capítulo del 1, capítulo 1, donde habla de las 3 revelaciones espíritas. Y dice ese artículo 45. La primera revelación estuvo personificada en Moisés, la segunda en Cristo, que sabemos que en los libros codificados no hace distinción de Cristo y Jesús porque no querían una polémica. Entonces la tercera, que es la revelación que tenemos actualmente con los 5 libros codificados, le llamamos la tercera revelación, no lo está en individuo alguno, no es una persona la que tiene que tener eso, como pasó con Moisés, que era una persona, y que Jesús era la segunda revelación, era una persona. Entonces las 2 primeras son individuales, una dada a Moisés y otra dada a Jesús. Entonces, pero la tercera es colectiva,
lo que le da un carácter distintivo de suma importancia. Es colectiva, porque no se ha confiado por privilegio a nadie, y nadie, por consecuencia, puede decirse el profeta de ella. Ha sido hecha simultáneamente en toda la tierra, a millares de personas de toda edad, sean espiritistas o no espiritistas, de toda condición, estado y sexo, desde los más humildes hasta los más elevados de la escala social, con arreglo a las profecías de Miqueas, citada por el autor de los Actos de los Apóstoles en la Biblia, que decía o dice: en aquellos días, dice el Señor, esparciré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. Eso lo dijeron los espíritus, haciendo, mención de lo que ya la Biblia había dicho. Entonces, Allan Kardec hace una anotación, una acotación aquí con relación a ese término. Si todo el mundo tenía acceso a lo que es la palabra de Dios, lo que es la inspiración divina, y que se constituye como base fundamental de la enseñanza del espiritismo, pues tenemos claramente en esta exposición de que todo el mundo tenía el derecho y tenía la oportunidad de haber recibido la misma información que recibieron los espíritus. Ahora, Kardec hace lo siguiente, dice: nuestro papel, diciendo Kardec, no, nuestro papel para haber escrito los libros codificados, nuestro papel personal en el gran movimiento que se prepara por el espiritismo y que principia ya a verificarse, es el de un observador atento que estudia los hechos para investigar las causas y deducir las consecuencias. Hemos confrontado y comprobado todos los que hemos podido recoger, y hemos parado, nos hemos detenido y comentado las instrucciones dadas por los espíritus en todos los puntos del globo, y luego los hemos coordinado metódicamente. Para eso es que está lo que le llamamos la codificación espírita, que es libros codificados, que Kardec se encargó de colocar tema por tema para hacerlo de una manera coherente y de entendimiento. En una palabra, dice Kardec: hemos estudiado y dado al público el fruto de nuestras investigaciones sin atribuir a nuestros trabajos otro valor que el de una obra filosófica deducida de la observación y de la experiencia, sin pretensión alguna, ni aspiración a pasar por jefe de escuela, ni a imponer a nadie nuestras ideas. Al publicarlas hemos usado de un derecho común a todos, y los que las han aceptado lo han hecho libremente. Si estas ideas han encontrado muchas simpatías, es porque han tenido la ventaja de responder a las aspiraciones de muchos, de lo cual haríamos muy mal en envanecernos, porque en su origen no nos pertenecen. Nuestro único mérito, si puede serlo, es el de la perseverancia y la adhesión a las causas que hemos abrazado, y hemos hecho lo que otros muchos hubieran podido hacer del mismo modo, y por tanto jamás ha pasado por nuestra mente la idea de ser tenidos por profetas o mesías, y muchísimo menos la de atribuirnos este carácter. Esta información que nos da Kardec en este artículo número 45, y en su nota, yo le añado una nota, dice: las tres grandes revelaciones divinas sostienen el espiritismo, que aunque todos lo rechacen, será el único que logrará reconciliar a todos. Entonces, partiendo del punto de vista de que la información había sido dada a todas las gentes, a todo ser humano, y a todas partes de la tierra, ya al tiempo de Kardec, pues entonces nosotros lo que estamos haciendo es dando a la publicidad y predicando un espiritismo que se supone que todo el mundo conozca que eso viene de Dios, porque todo lo que ese espiritismo que nosotros presenta es de inspiración divina. Entonces, y yo digo, claro que existe, cuando alguien dice, no, que no todo el mundo tiene una verdad absoluta, eso lo dicen los metafísicos, los racionalistas del espiritismo. Y yo digo, claro que existe la verdad eterna espiritual, por consiguiente la verdad absoluta. En términos espirituales, porque los conceptos espirituales dados a Allan Kardec fueron inspiración divina, y para cambiarse se requiere que se convoquen los espíritus que dieron esa información, y ellos retractarse de lo dicho. Eso lo dice la introducción del libro de Génesis espiritual.
Pero esto no ocurrirá, porque Dios en su inspiración es inmutable, y los espíritus puros y perfectos no podrían transmitir o revelar nunca más nada que contradiga lo que no fuera una eterna verdad, una verdad eterna, o la ley de Dios escrita en la conciencia, inspiración de Dios. Por lo tanto, el contenido espiritual de los libros codificados debe ser considerado absoluto, pues su contenido es una verdad eterna dada por la inspiración de Dios y no puede ser cambiada, porque el hombre traiga nuevas ideas. Que el hecho de que estamos progresando y que las ciencias van desarrollándose, eso no tiene que ver nada con la verdad absoluta que ya existe, porque estaríamos hablando de dos términos diferentes, dos conceptos diferentes. Uno es la verdad eterna, que es la que presenta el espiritismo, que no se equivoca por más de 162 años, en el momento que estoy publicando esto, en 2018, nunca ha tenido ni tan siquiera una contradicción. Y por el otro lado tenemos los que respaldan de que todos debemos llevar a un proceso evolutivo a llegar al conocimiento y aumentar nuestro conocimiento para lograr obtener lo que es una verdad. Pero esa verdad siempre va a ser una verdad relativa, no es una verdad completa. Entonces, los escépticos, la mayoría ateos, esto es, que no creen en Dios, los ateos, siempre están prestos a decir que no existe la verdad absoluta. La prefieren definir como verdad relativa, que tiene que ajustarse al paso del tiempo. Pero en el caso del espiritismo moralizador y consolador, que es lo que yo presento, los fundamentos de sus enseñanzas se sostienen en que son el resultado de la inspiración de Dios, inspiración divina. Es decir, que emana de Dios, o sea, que sale de Dios. Pero no es así porque lo diga un escrito o porque lo diga Fran Montañés, sino que eso se tiene que comprobar, y lo es cuando no se tienen contradicciones. En más de 162 años, el espiritismo no ha tenido ni tan siquiera una contradicción. Si lo comparas con la Biblia, el Corán o cualquiera de los libros sagrados que en existencia, en esta existencia, te vas a dar cuenta que todos ellos, por algún lado, no cuadra la cosa. Y no todo el mundo está de acuerdo. Pero en el caso del espiritismo, todo lo que se dijo en los libros codificados están en acuerdo con la ley universal, con la verdad de Dios, y no se contradicen uno con el otro. O sea, partiendo de ese punto de vista, la definición de una verdad eterna, una eterna verdad que presenta el espiritismo, se refiere a la información que se dio a través de espíritus, por la participación de espíritus puros y perfectos, y que fueron estampados y escritos en los libros codificados, que es producto de una inspiración divina. Y de ahí surge esto. Pero los que dicen que nadie tiene la verdad absoluta, ellos no se refieren a esto porque no conocen el espiritismo. Ellos se refieren a una verdad relativa, y claramente la verdad relativa de cada uno de ellos, que no está conforme a la verdad de Dios, ni al concepto que Dios tiene de la humanidad, pues entonces se va a mantener como verdad relativa que se va adquiriendo hasta llegar al punto que en un momento dado va a llegar a ser verdad eterna. Pero ellos, y son los que no son espiritistas, los escépticos, los metafísicos, los racionalistas del espiritismo, los religiosos del espiritismo, ellos nunca van a comprender lo que es la diferencia entre verdad eterna y absoluta de lo que es una verdad relativa. Prefieren irse a la parte de la verdad relativa, y por eso es que yo estoy en este momento haciendo este video para hacer la diferencia. No podemos buscar en lo que es la verdad relativa la verdad eterna, porque no cuadran, los términos no van a cuadrar. Nosotros nos mantenemos en que el espiritismo tiene la verdad absoluta que no se puede cambiar, pero que el ser humano que empieza a entrar en la parte espiritual, en la espiritualidad, empieza a adquirir conocimientos por medio de la misma ciencia y por medio de todo lo que se va descubriendo año tras año, y la misma ciencia, dentro de todos los estudios que van haciendo, al final se tiene que unirse al pensamiento y a las leyes naturales que ya están establecidos, que son verdades eternas, y que tiene que ser igual que lo que dijo Dios. O sea, Dios, ya el espiritismo no tiene que ir a buscar la ciencia. Cuando alguien cita, no, porque Kardec dijo que el espiritismo se ajustaba cada vez que surgiera algo nuevo. Kardec posiblemente lo dijo mal, porque son los científicos los que tienen que ajustarse a la verdad que ya está establecida en términos espirituales. El espiritismo no se puede basar en la parte material, en lo que el hombre descubra. Para eso está la ciencia, para eso están los científicos. Y los científicos
Se supone que cuando alguien dice, no, yo pertenezco al espiritismo racionalista de ciencia, científico, eso es falso. Porque el que es espiritista, científico, racionalista, y no tiene un título de científico, que no utiliza el método científico para llevar el mensaje del espiritismo, no puede decirse que es racionalista ni puede decirse que es científico, porque para eso se dejaron a los se dejaron a los científicos. Y específicamente el libro de los mediums nos habla a nosotros de que no busquemos nada con relación a la investigación, y voy a citarlo. Si nos vamos por un momento al libro de los mediums, en el capítulo 31 del libro de los mediums, al final, donde habla de las disertaciones espiritistas, usted va a la sección número 17 romano y se encuentra con lo siguiente, donde el espíritu de San Luis advierte a los nuevos espiritistas que no dedicaran tanto tiempo o que no dedicaran tiempo a la investigación, porque eso se le deja a los científicos. Y dice lo siguiente: amigos míos, dejadme que os dé un consejo, porque vosotros marcháis sobre un terreno nuevo, y si sigues la ruta que te hemos indicado, no te perderás. Se ha dicho una cosa, se te ha dicho una cosa que es mucha verdad y que queremos recordártela. Es que el espiritismo solo es una moral y no debe salir de los límites de la filosofía ni un solo paso si no quiere caer en el dominio de la curiosidad. Deja atrás o deja a un lado la cuestión de las ciencias, porque la misión de los espíritus no es de resolverlas, ahorrándote el trabajo de la investigación, sino el procurar el hacerte, el que tú te hagas mejor, se hagan mejores, porque de ese modo es como vas a avanzar, vas a mejorar, vas a moralizarte. Y eso lo dijo un espíritu llamado San Luis. Es importante mencionar aquí esto, porque las personas dicen que son científicos, racionalistas en el espiritismo, y eso no existe en el espiritismo. El mismo espíritu le dice a Kardec, mira, no dediques tiempo a eso, porque tú no eres científico. Y no pongas a los espíritus a dedicar tiempo a cuestiones científicas. ¿Por qué? Porque para eso existen científicos que estudian, que tienen su doctorado, que tienen su educación, que tienen su grado universitario para hacer investigaciones de la ciencia. En el espiritismo yo no estoy en el espiritismo predicando ciencia, porque yo no tengo el tiempo para predicar el hecho de probar lo que el espiritismo ya tiene como una verdad eterna. Para eso se le dejan a los científicos. Y los científicos en su momento, con sus títulos universitarios, con su deseo de progresar y que con el cúmulo de información, que es lo que constituye la ciencia, van adquiriendo unos conocimientos y utilizando un método llamado el método científico, van descubriendo cosas. Pero en el espiritismo no se necesita eso. Nosotros en el espiritismo, ¿qué es lo que se necesita? Lo que dice San Luis, y lo repito, mira, voy a repetirlo, dice, se te ha dicho una cosa que es mucha verdad y que queremos recordártela, es que el espiritismo solo es una moral. O sea, que los que te hablan de que el espiritismo es consecuencias morales están erróneos, porque aquí dice claramente que el espiritismo es una sola moral. Y para tú arribar a la moral espírita, tú necesitas predicar moral. Entonces, y no debe salirse de los límites de la filosofía ni un solo paso, si no quiere caer en el dominio de la curiosidad. Y dice el espíritu claramente, bien directo, aquí no hay cuestión de paños tibios. Dice, deja a un lado la cuestión de las ciencias. La misión de los espíritus no es de resolverlas, porque para eso están los científicos, ahorrándoles el trabajo de la investigación. No utilice los espíritus para buscar información de la ciencia, sino el procurar el que te hagas mejor, porque de ese modo vas a avanzar. O sea, procura que el espiritismo sea dedicado a tú avanzar en el progreso espiritual, en el progreso moral, en la existencia que te ha tocado vivir.
y deja de lo de la ciencia a los científicos. Eso dice, hay un dicho muy famoso, decía, zapatero a su zapato. No me vengas con la idea de que tú predicas un espiritismo racionalista, que no quieres saber del espiritismo moralizador y consolador, no quieres saber del espiritismo religioso, porque tú eres científico. No eres científico nada. Pamplinas. Para eso se dedica gente a hacer eso. Y que no son espiritistas, pero si pueden llegar a ser espiritistas, mucho mejor. Pero se dedican sus vidas a los asuntos de la ciencia. Entonces el espíritu está diciendo, ¿para qué estás usando los espíritus? Ese recurso tan bello, tan hermoso, para tú estar buscando cosas de la ciencia. ¿Qué tú sacas con eso? Si no estás preocupándote por tu propio adelantamiento espiritual. Porque si tú no manejas tu propio adelantamiento espiritual, que es la moral, moralizarte con una sola moral, que dice ahí, pues tú no adelantas. Entonces pierde el tiempo en esta existencia. No venimos a perder el tiempo en esta existencia. Nosotros debemos estar claros que la búsqueda de la verdad eterna está ya claramente definida en los libros codificados. La verdad relativa no es lo que nosotros buscamos, ni busque la verdad relativa en la verdad eterna, porque la verdad eterna no la puedes cambiar ni con investigaciones. Con todas las investigaciones que tú quieras hacer, puedes cambiar lo que ya dijeron los espíritus. Esos términos que están ahí espirituales. Reencarnación, periespíritu, alma inmortal, vida después de la muerte, mundos plurales, pluralidad de mundos habitados. Todo lo que el espiritismo enseña, eso ya son leyes establecidas que no necesitan investigación, que ya están dadas y están probadas y corroboradas, y se corrobora día a día porque se cumple de acuerdo como dijeron los espíritus. Entonces déjate de pamplina de estar pensando en que el espiritismo es racionalista y es científico, porque eso no abona nada a tu adelantamiento espiritual. Procura entonces estar mirando el espiritismo en tu adelantamiento espiritual. ¿Y cómo es eso, Fran? Ser mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Busca la moral, una sola moral, que es la moral de Jesús. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si tú logras eso, si tú logras esto que está aquí, que es no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, y eso está específicamente en el libro de los espíritus, en el ítem 873 al 878, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, y tú procuras ser mejor hoy que ayer, y mañana mejor que hoy, y lee los libros codificados, que son los 5 libros, y no te sales de esto, tú no vas a caer ni en la mistificación, ni nadie te va a engañar, y tu espíritu va a adelantar y va a aprovechar esta existencia. Si tú buscas estos 5 libros, y tú procuras ser mejor hoy que ayer, y mañana mejor que hoy, y no le haces a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, tú mejoras y tú adelantas tu espíritu. Entonces, tú quieres hablar de la verdad eterna y la verdad absoluta, y quieres rebatir eso, porque se supone que tengamos que tener la oportunidad de desarrollarnos a tal punto donde vayamos encontrando la verdad poquito a poco, y no es así. El mismo Sebastián Arauca tiene en un libro publicado por Luz Espiritual de España, es de gratis, gratuito, que yo se lo regalo a cualquiera que se comunique conmigo, donde él está buscando una verdad absoluta en lo que se supone que sea una verdad relativa. Él argumentaba que la verdad no ha sido nunca privilegio ni propiedad exclusiva de ninguna religión. Correcto. Pero estamos hablando de la verdad relativa. Y dice, la verdad no ha sido nunca privilegio ni propiedad exclusiva de ninguna religión, grupo o secta religiosa. Esas son las palabras que siempre durante cientos de años han dicho los metafísicos. No existe verdad absoluta, porque no entienden que el espiritismo ya tiene la verdad absoluta. Ha sido, en términos espirituales, ha sido y será siempre, decía Sebastián Arauco, será siempre de todo aquel que la busque con la mente libre de ideas preconcebidas, de perjuicios, de partidismo,
con sana intención y corazón libre de ambiciones personales. Esto demuestra que nunca consideró, digo yo, eso lo que significa es que Sebastián Arauco, que es un espiritualista, no fue espiritista nunca, demuestra que él nunca consideró el espiritismo como una inspiración divina, como palabra de Dios a la humanidad y una eterna verdad. Entonces estamos luchando el día de hoy con tantas personas que buscan en la verdad, en la verdad relativa. Y eso no tiene que ver nada con el espiritismo. Buscar en la verdad relativa, la verdad absoluta, es no haber reconocido la diferencia aún. La verdad eterna es base fundamental del espiritismo moralizador y consolador del mundo. Nosotros nos sostenemos en lo que es una verdad, absoluta, una verdad, eterna verdad. La verdad eterna es base fundamental del espiritismo moralizador y consolador al mundo. Es ahí donde podemos evaluar a espiritualistas como Sebastián Arauco, en este caso. Es así que todos los espiritualistas buscan en la verdad relativa lo que se supone que sea para ellos. O sea, ellos dicen que lo que existe es la verdad relativa y no la verdad absoluta. Por eso no han podido entender el verdadero espiritismo que habla de la eterna verdad, y es lo que nosotros predicamos. Entonces, no busquemos la verdad absoluta, que la están criticando, en lo que es en realidad una verdad relativa, que él mismo la define, que tiene que ser como consecuencia del progreso del ser humano en libre de todo prejuicio y de partidismo, y con una sana intención y corazón libre de ambiciones personales, podrá encontrarla. Pero que esa no es la verdad a que nosotros nos referimos en el espiritismo. Eso es una verdad relativa. Entonces, volviendo otra vez al punto de la verdad relativa, por más de 21 siglos en que se conoce la existencia de la Biblia, escrita entre el año 900 a.C. hasta el año 397 después de Cristo, se ha dicho que una verdad infalible y absoluta, siempre se ha dicho que la Biblia es una verdad infalible y absoluta, y sabemos todos que eso es mentira, porque la Biblia se equivoca. Que la Biblia no se equivoca y es la palabra de Dios, tampoco es la palabra de Dios, porque Dios no puede empeñar su palabra con mentiras, porque lo proclamó un papa católico en uno de sus concilios y no porque fuera inspiración divina. Pero la realidad es que sí, se equivocan, y no una vez, sino más de 100 veces encontramos contradicciones en la Biblia que no son verdades. Como dice la Biblia, los que defienden la Biblia la defienden como una verdad infalible y absoluta, y no lo es, porque se equivoca. Y hemos encontrado en nuestros estudios más de 100 contradicciones de versículo con versículo que hacen entonces a Dios como un Dios que se equivoca, mutable. Entonces, el espiritismo, luego de la publicación del Libro de los Espíritus en el año 1857 y pasados ya 162 años, al año 2018, ni uno de sus postulados o principios específicos se ha equivocado, o se ha desmentido, o se ha contradicho. Esto es una evidencia más que suficiente para indicar que su eterna verdad es absoluta. Entonces, vamos a ser realistas. El postmodernismo defiende la verdad absoluta no existe. La verdad es relativa, dicen ellos. No existe verdad absoluta. Y el espiritismo dice que sí existe verdad absoluta, porque no se puede cambiar lo que tenemos como verdad absoluta espiritual. Y definen lo siguiente. Ellos dicen que la verdad absoluta es lo siguiente. Dicen los del postmodernismo moderno. Postmodernismo se le llama. La verdad absoluta debe ser, según su definición, un conocimiento completo y exhaustivo de la realidad, que no puede ser impugnado en el futuro. O sea, que todo lo que se diga en ese presente no puede ser impugnado en el futuro. Y eso es lo que pasa con las verdades espirituales que presenta el espiritismo. No se puede impugnar nunca, y nunca va a cambiar, y por eso que nunca esperamos que tengamos que tener una cuarta revelación, porque eso que está ahí nunca se va a cambiar. Específicamente la verdad absoluta del espiritismo tiene esa condición. Ahora ellos dicen, lo comparan con lo que es una verdad relativa. ¿Y qué es una verdad relativa? Bueno, ellos dicen, la definición de ellos es que es un conocimiento incompleto, papá, que contiene elementos
que con el progreso del tiempo puede modificarse, precisarse, profundizarse y sustituirse por otros. Eso es una verdad relativa que todos los espiritualistas tienen en su mente que debe ser la verdad, pero no se han dado cuenta que existe una verdad absoluta que es la que tiene el espiritismo y que no es porque la tenga Fran Montañez. Vamos a ser claros, ni la tuviera Allan Kardec, ni la tuvieran los mismos espíritus. Es que porque lo que nosotros tenemos como una revelación divina, instituidos en lo que es la revelación, tercera revelación, y que explica el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 10, eso que se ha dado ahí se ha constituido como una verdad eterna. Entonces no es lo mismo que una verdad relativa, que es relacionada a la ciencia, que es relacionada al progreso de la humanidad, que es relacionado al conocimiento y al aprendizaje que el hombre tiene a través de su exposición en el mundo, en sus experiencias de día a día. Eso no es lo que nosotros estamos hablando. La verdad absoluta que nosotros hablamos es la espiritual, la que Dios nos dio como su palabra, que es aceptada en el espiritismo y la que estamos predicando. Que usted no la quiera aceptar y que quiera confundir la verdad absoluta del espiritismo con la verdad ¿cómo se llama? Relativa, pues ya eso es otra cosa. Ya estamos estableciendo los puntos, las estacas, de qué es una diferencia de una cosa con la otra. No me venga a hablar a usted como racionalista que nadie tiene la verdad absoluta. Siendo espiritista, quiere decir que usted no ha llegado al punto de entender de qué estamos hablando. Ok, entonces, definiendo lo que es, según el postmodernismo, de lo que es la verdad absoluta y lo que es la verdad relativa, que estamos de acuerdo, yo expongo lo siguiente: el espiritismo defiende que la verdad eterna, espiritual, es una verdad absoluta y no tiene nada que ver con la verdad relativa de la ciencia. La verdad absoluta tiene que por obligación ser una verdad, una eterna verdad. Lo que la hace absoluta es que emana de Dios omnipotente, que no se equivoca jamás. O sea, que eso que nosotros tenemos como base fundamental del espiritismo, que sostiene los pilares del espiritismo, es porque es una inspiración de Dios, dada a la humanidad, para que nosotros poder caminar en este... Si no fuera así, pues el espiritismo no valdría nada. No tendríamos justificación para predicarlo. Que esto sea así, lo hace no tener impunidad alguna. Puede haber revelaciones serias y verdaderas, dice el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 10. Como las hay apócrifas y engañosas, el carácter esencial de la revelación divina es de la eterna verdad. O sea, ninguna revelación tachada de error o sujeta a mudanza puede proceder de Dios. Y si usted quiere buscar eso, lo encuentra en el libro de Génesis espiritual de Allan Kardec, capítulo 1, artículo 10. Y del libro del Evangelio según el Espiritismo, capítulo 1, artículos 9 y 10. En el artículo 9 y 10, respectivamente, en el libro del Evangelio según el Espiritismo, se establece en el 9 que y el espiritismo es la palanca que Dios se sirve para hacer avanzar a la humanidad. Y el artículo 10 dice que el espiritismo es de orden divino. Como un espiritista que dice ser espiritista y que defiende las enseñanzas del espiritismo no puede aceptar que ya fue dicho y puesto por escrito, tanto en el libro de Génesis como en el libro de Evangelio según el Espiritismo, que el espiritismo es de orden divino, que esto no se lo inventó Kardec, puesto que descansa en las mismas leyes de la naturaleza, y créelo, que todo lo que es de orden divino tiene un objeto grande y útil. Y eso está en el libro de Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 1, artículos 9 y 10. Entonces, el libro de Génesis espiritual de Allan Kardec, esta es una copia, libro de Génesis del original francés, el Génesis, no la Génesis. Hay una diferencia entre los que han hecho nuevas traducciones que hablan de la Génesis y la Génesis. Este cambio de nombre significa una adulteración al mismo nombre que tiene el espiritismo. El espiritismo como nombre es el nombre del libro. Esta gente, estos bambalanes, cambiaron en más de 300 artículos lo que ellos querían poner diferente a lo que se llamaba el espiritismo y lo que enseñaban los espíritus y Allan Kardec, y lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre a la Génesis, porque ellos entendían que la mayoría de la información que estaba aquí dentro se refería a la génesis de las cosas. Pero Kardec no pensaba de esa manera, ni los espíritus, porque el título del Génesis significa que este libro se llama el Génesis.
Aquel se llama el libro de los espíritus. Aquel se llama el libro de los medios. Es como tú cambiarle el nombre del libro de los espíritus a las espíritas. El libro de las espíritas. O tú decir que el espiritismo según el evangelio es de acuerdo a las evangelias. O tú decir que el libro de los mediums es a las mujeres mediums. O sea, es entrar en cosas que no le corresponde a nadie que hicieron estos cambios, que son fraudulentos, son falsificaciones, y que para eso se unió también el señor Alipio González en su traducción, la Génesis. Eso no es el Génesis. Entonces, ¿qué dice? El Génesis espiritual de Allan Kardec. ¿Qué dice aquí? El espiritismo no puede ser una verdad relativa, porque al paso del tiempo nunca puede modificarse, precisarse, profundizarse o sustituirse, pues dejaría de ser una inspiración divina. O sea, entonces, si esto que está aquí en este libro se pudiera modificar, se pudiera precisar que fuera diferente a lo que dijeron los espíritus y ser más profundo en eso, o profundizarse mucho más, o sustituirse términos, entonces dejaría de ser una inspiración divina. La revelación espírita tiene un doble carácter a causa de su naturaleza. Tiene la revelación divina y el de la revelación científica a un mismo tiempo. Es, en una palabra, lo que caracteriza la revelación espírita es que el origen es divino, que la iniciativa pertenece a los espíritus y que la elaboración es el producto del trabajo del hombre. El hombre le toca elaborarlo, pero no puede cambiar los ingredientes iniciales. Eso lo dice el libro de Génesis, capítulo 1, artículo 13. Es como cuando usted tiene los ingredientes para hacer un cake o hacer cualquier comida que usted quiera. Usted quiere hacerlo y puede ser que una persona, pues yo lo quiero hacer frito, un pollo frito. Vamos a poner que los ingredientes sean pollo y aceite. Pues yo lo puedo hacer y agua, ¿verdad? Y un sartén o una olla. Y yo quiero hacer el pollo, pero lo quiero hacer cocido. Pues tú le echas agua, los mismos ingredientes, y lo pones a cocinar. Lo condimentas y lo pones a tu gusto. O no, yo lo quiero frito. Entonces tú vienes y utilizas el mismo pollo y le pones un aditamento y lo fríes. Y le pones aceite. O sea, pero estás usando los mismos ingredientes. Entonces estos ingredientes constituyen lo que no se puede cambiar. Pero el hombre puede ¿cómo se llama? Modificar cómo presentarlo. Y no, a mí no me gusta cocido, me gusta frito. O a mí no me gusta de esa manera, me gusta vuelta y media. Entonces eso es lo que se llama en el espiritismo la elaboración. Y la elaboración está claramente establecida en el artículo 14 del libro de Génesis. En la elaboración, si lo vamos a buscar en el libro de Génesis, dice lo siguiente: ¿qué es la elaboración? Que es lo que nosotros podemos determinar que se puede cambiar, y los que quieren cambiarlo y entender que el espiritismo no es una verdad absoluta, utilizan muy fácilmente, no, pero que eso se puede cambiar, se puede actualizar. Sí, en la elaboración. Dice, ¿cuál es la elaboración? Que dice el espiritismo que falta luego de que los ingredientes específicos no se pueden cambiar. El número 14, capítulo 1 del libro de Génesis, dice: como medio de elaboración, el espiritismo procede exactamente de la misma manera que las ciencias positivas. Esto es, aplica el método experimental. Se presenta un nuevo orden de hechos que no pueden explicarse mediante las leyes conocidas. Los observa, compara y analiza, y remontándose a los efectos de las causas, llega a la ley que los rige. Luego deduce las consecuencias y busca sus aplicaciones útiles. No establece ninguna teoría preconcebida. O sea, que no establece, no, yo voy a tratar de elaborar este tema de lo que es, digamos, los pases magnéticos, en base la elaboración significa que tú vas a buscar la manera de que esos ingredientes de lo que son los pases, los fluidos y cómo darle las oraciones, pues tú los aplicas. Y cómo tú los aplicas es lo que entonces empieza la elaboración y puede diferenciarse en lo que hace Fran Montañés y lo que puede hacer cualquier otra persona. Entonces, así que no ha sentado como hipótesis ni la existencia ni la intervención de los espíritus, ni el periespíritu, ni la reencarnación,
ni ninguno de los principios de la doctrina. Ha deducido la existencia de los espíritus cuando resultó evidentemente de la observación de los hechos. Quiere decir que no puedes tocar los puntos específicos, aquí lo dice. Así que no ha sentado como hipótesis ni la existencia e intervención de los espíritus, porque ya eso está dicho, eso tú no puedes manejar eso. Ni el periespíritu, ni lo que es el periespíritu, ni puedes inventarte cosas del periespíritu, ni decir de qué está compuesto el periespíritu, como hace la Confederación Espírita Panamericana de la CEPA, que han querido decir que saben los componentes del periespíritu. Eso es ir más allá de lo que el espiritismo propone y lo que permite. Entonces, ni el periespíritu, ni la reencarnación, o sea, tú no puedes tocar esos puntos. La Confederación Espírita Panamericana, la CEPA, en el año 2012 puso una carta de posicionamiento y estableció que la reencarnación ya no era reencarnación lo que se necesitaba en el espiritismo. Eso había que mejorarlo por lo que es palingénesis. Tú no puedes decir eso es un error garrafal, porque la reencarnación representa la mejoría o el progreso de los espíritus que son inmortales, que vienen existencia tras existencia, que nunca mueren. Pero que la palingénesis se refiere específicamente a un renacimiento del espíritu. Entonces tú me estás diciendo con dos cosas contrarias como si fuera correcto. Tú no puedes unir la reencarnación con la palingénesis porque son dos conceptos diametralmente opuestos. La palingénesis se refiere a un renacimiento, que nace nuevamente una criatura nueva, un espíritu nuevo, como si Dios lo creara por primera vez. La reencarnación significa que ese espíritu que viene de vidas anteriores ha venido utilizando diferentes cuerpos y retorna a encarnar a un cuerpo nuevo, pero el mismo espíritu para progreso espiritual, con el propósito que Dios tiene para la humanidad. Esas son verdades que no se pueden cambiar, no son relativas. Entonces lo dice claramente en el número 14. ¿Para qué la elaboración? Para tú desarrollar temas relacionados a la información, pero no puedes cambiar los temas, los puntos específicos. A ver si tengo algo más aquí, porque siempre se me queda algo. Ha deducido, refiriéndose al número 14, la existencia de los espíritus cuando resultó evidentemente de la observación de los hechos. Y del mismo modo ha precedido por los demás principios. No son los hechos los que han venido después a confirmar la teoría, sino que esta acudió subsiguientemente a explicar y resumir los hechos. Es pues rigurosamente exacto decir que el espiritismo es una ciencia de observación y no producto de la imaginación del hombre, porque cambiarían las cosas, las modificarían, la ajustarían, en fin, harían una sopa de espagueti con lo que son los conocimientos que ya están dados, que no se pueden cambiar. Entonces, ¿con qué yo termino esto? Que no podemos confundir lo que es la verdad relativa con lo que es la verdad absoluta. En el espiritismo tenemos a los espiritualistas, que no es lo mismo a ser espiritista, que son miembros de las grandes consorcios o las grandes federaciones y confederaciones que con desfachatez indican que los libros codificados han sido enriquecidos para hacerlos entender mejor. Y eso es falso, eso no debe ser. Tú no puedes enriquecer algo porque entras en el momento en que toca la parte, lo que es la verdad eterna, lo que no se puede cambiar, sin ningún tipo de justificación, que con desfachatez indican que los libros codificados han sido enriquecidos. Cuando tú los llevas a ellos a la esquina y dices, pero acá papá, ¿por qué tú falsificaste el libro de Génesis? ¿Con qué fin y con qué permiso tú cambiaste el libro de Génesis y lo falsificaste? La Federación Espírita de Brasil. ¿Qué dice el presidente de la Federación Espírita de Brasil? No, pero es que nosotros los cambios que hemos hecho ha sido para enriquecer el mensaje, que la gente lo entienda mejor. Es que no te corresponde hacerlo, no tienes el permiso de los espíritus, porque las verdades no se pueden cambiar, ni se pueden modificar, ni se pueden ajustar, ni se pueden simplificar. Tienen que ser como dijeron los espíritus, para que siga siendo una verdad eterna. El momento que tú lo cambias, entonces ya no es una verdad eterna, ya no es una verdad absoluta, ya es una verdad relativa de acuerdo a cómo las personas lo ven. Es muy importante que sepan esa diferencia. Entonces, ninguno de los que dicen que han enriquecido, como es los de esta gente, que son
de ellos se llaman la casa editora 18 de abril, que es por la Fundación Espírita Humanista Allan Kardec de Argentina. Ellos dicen que ellos han enriquecido, han mejorado la información para que se entienda mejor. Lo han mutilado, lo han falsificado, lo han hecho una porquería. Ya eso no vale. En ese libro eso no vale, porque cambiaron los conceptos que los mismos espíritus habían dicho. Entonces, porque al paso del tiempo, dicen ellos, dice, y ninguno ha entendido que la verdad eterna o verdad absoluta de inspiración divina no puede ser una verdad relativa, porque al paso del tiempo nunca puede modificarse, precisarse, profundizarse o sustituirse, pues dejaría de ser una inspiración divina, y menos corregir a los espíritus que dictaron la tercera revelación espírita a la humanidad. Nadie posee la verdad absoluta de todo lo que existe en el universo, pero los conceptos espirituales del espiritismo contenidos en la revelación espírita entregada a Allan Kardec sí es absoluto, pues no está propenso a ningún cambio o modificación. Bajo ese punto de vista, el contenido espiritual es absoluto. El Evangelio según el Espiritismo nos habla de que los espíritus de diferentes categorías no podían ser vinculados a la verdad absoluta, que no se refería a los espíritus puros y perfectos. Cuando en el Evangelio según el Espiritismo está haciendo la presentación en que se indica que los espíritus se podían equivocar, no se referían a espíritus puros y perfectos, se referían a todo espíritu que muere o desencarna, su cuerpo muere, pero su espíritu se mantiene, y que están diciendo desde el mundo, disparando desde allá con un fotuto, cosas que ellos sabían que no tenían la verdad. Y si no son espíritus que hacen eso, no son espíritus superiores, no son espíritus que se han sido moralizados, sino que son espíritus inferiores. Entonces el Evangelio según el Espiritismo nos habla de que los espíritus de diferentes categorías no podían ser vinculados con la verdad absoluta, pero no se refería a los espíritus puros y perfectos, que sí están vinculados a la verdad absoluta y que ellos no van a cambiar bajo ninguna circunstancia, que se había explicado. Son los únicos que tienen la misión de transmitir la palabra de Dios, los espíritus puros y perfectos, pero ellos no van a cambiar lo que ya Dios dijo, sino a espíritus que no han alcanzado la pureza y la perfección espiritual aún. Es decir, espíritus inferiores y que continúan en su proceso evolutivo buscando en cada encarnación su progreso espiritual, el progreso de su espíritu. En el capítulo 1, en el libro de Génesis, se explica que los espíritus puros y perfectos son los únicos que se comunican con Dios y eran responsables del mensaje del espiritismo en su doctrina. O sea, que estamos meridianamente claros que lo que estamos presentando es una verdad eterna. Vamos a explicar en este momento, para que esté claro y aparezca en el video, de a qué se refiere lo que es la verdad eterna. En el libro de Génesis, lo vuelvo a repetir, lo estoy repitiendo para que se nos quede claramente, en el capítulo 1, en el artículo 10 dice lo siguiente: solo los espíritus puros, aquí lo repito, solo los espíritus puros reciben la palabra de Dios con la misión de transmitirla. No obstante, hoy se sabe que no todos los espíritus son perfectos y que existen algunos que se presentan bajo falsas apariencias, lo que llevó a San Luis, a San Juan, el evangelista, a decir: no creas en cualquier espíritu, mira antes si los espíritus son de Dios. Y de hecho, esto es muy contundente porque Juan Evangelista fue el representante, o el que se le atribuye lo que se llama el libro de Apocalipsis en la Biblia, que ha logrado que billones y billones de personas estén erradas en lo del mundo espiritual. Entonces él mismo dice en el libro de Génesis, él mismo rectifica ese error garrafal que él cometió en la Biblia, porque los que son escritores de la Biblia, como el apóstol Juan, el evangelista, o como Pablo de Tarso, o el mismo Erasto, que era asistente de Pablo, ellos rectificaron el pensamiento que tenían y son llamados, convocados por el Espíritu de verdad para que ayuden en la confección de los libros codificados, para que nos ayuden a entender esto del mundo espiritual. Y ellos reconocen que cometieron errores en el pasado, en el caso de Pablo y en el caso del mismo Juan. Él dice: vamos a mirar los espíritus,
que no sea un solo sueño que el que tuvo en la isla de Patmos, que fue una pesadilla y le costó a billones y billones de personas el volver a tener que reencarnar con una concepción diferente de lo que es el juicio final y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros estamos claros que las enseñanzas que estamos dando son de acuerdo a lo que Dios quería para la humanidad. Puede haber, pues, revelaciones serias y verdaderas, sigue diciendo el artículo 10, capítulo 1 de Génesis, como hay revelaciones apócrifas y mentirosas. Entonces, el carácter esencial de la revelación divina es el de la eterna verdad. Y toda revelación contaminada de errores o sujetas a modificaciones no puede emanar de Dios. Es por eso que la ley del Decálogo tiene todos los caracteres de su origen, que es la ley que se le dio a Moisés. Mientras que las otras leyes mosaicas, esencialmente transitorias, muchas veces en contradicción con la ley del Sinaí, son obra personal y política del legislador hebreo, de Moisés. Él se creó las cosas adicionales que no se le habían dicho. Con el ablandamiento de las costumbres del pueblo, esas leyes cayeron en desuso por sí mismas, pues no eran unas verdades eternas las que él estaba presentando, porque lo que él presentó como decálogo, o lo que es la moral espírita, como lo que es el espiritismo hoy día, le añadió juicio. Entonces todo lo que es juicio se cayó, pero las verdades se quedaron, y por eso la tenemos hoy, primero por Moisés, después por Jesús, ratificada por Jesús, y después en el espiritismo, en los libros codificados. Con el ablandamiento de las costumbres del pueblo, las leyes cayeron en desuso por sí mismas, mientras que el decálogo permaneció siempre en pie como faro de la humanidad. Cristo, o Jesús, hizo de él la base de su edificio y abolió otras leyes. Si éstas fuesen obra de Dios, las habría conservado intactas. Pero Cristo y Moisés son los dos grandes reveladores que cambiaron la faz del mundo. Y en eso está la prueba de su misión divina. Una obra puramente humana no habría tenido ese poder. Todo lo que dijo Moisés relacionado a lo que es la moral y todo lo que dijo Jesús ha permanecido. Y no ha sido una obra puramente humana, sino que ha sido parte de la revelación espiritual. Entonces yo tengo también este artículo, porque voy a colocar este video en este artículo, que se habla de la nueva era en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 1, artículo número 10. Y nos dice que un día Dios, en su caridad inagotable, permitió al hombre viera que la verdad atravesaba las tinieblas. Ese día fue el advenimiento de Cristo. Después de la luz viva, volvieron las tinieblas. El mundo, después de las alternativas de verdad y de oscuridad, se perdía de nuevo. He aquí por qué los espíritus semejantes a los profetas del Antiguo Testamento os hablan y advierten: el mundo está conmovido en sus cimientos, el trueno rugirá, estad firmes. Y el espiritismo es de orden divino, dicen los espíritus, puesto que descansa en las leyes mismas de la naturaleza y cree que todo lo que es de orden divino tiene un objeto grande y útil. Tu mundo se perdía. La ciencia desarrollada a expensas de lo que es de orden moral, conduciéndoles al fin material, redundaba en provecho del espíritu de las tinieblas. Ustedes lo saben, cristianos. El corazón y el amor deben marchar unidos a la ciencia. El reino de Cristo, o el reino, refiriéndose a Jesús, después de 18 siglos, y a pesar de la sangre de tantos mártires, aún no ha llegado. Cristianos, vuelvan al Maestro que quiere salvarlos, es decir, a las enseñanzas de Jesús. Todo le es fácil al que cree y ama. El amor le llena de un gozo inefable. Sí, hijos, Dios mío, sí, hijos míos, el mundo está conmovido. Los espíritus buenos os lo dicen a menudo. Dóblense bajo el soplo precursor de la tempestad, a fin de que no sean derribados. Es decir, prepárate y no se
parezcan a las vírgenes locas que estaban desprevenidas a la llegada del esposo. La revolución que se prepara es más bien moral que material. Los grandes espíritus mensajeros divinos inspiran la fe para que todos ustedes, operarios esclarecidos y ardientes, hagan oír su humilde voz, porque ustedes son el grano de arena, mas sin granos de arena no habría montañas. Así pues, que esta palabra, somos pequeños, no tenga sentido para ustedes, a cada uno su misión, a cada uno su trabajo. ¿No construye la hormiga, pregunta el espíritu, el edificio de su república, y los animalitos imperceptibles no levantan acaso continentes? La nueva cruzada ha empezado, apóstoles de una paz universal y no de guerra. San Bernardos modernos miran y marchen adelante. La ley de los mundos es la ley del progreso. Eso lo dijo un espíritu llamado Fenelón Poitiers en el lugar Poitiers en 1861. Entonces, luego de eso yo presento lo que es la autoridad para demostrar que esto es de una inspiración divina, pero que es a la misma vez tiene un poder de una autoridad doctrinaria, espiritista, que se convierte en la sección de verdad absoluta de lo que es en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 2, en la sección 2. O sea, lo que es la corroboración universal de la enseñanza de los espíritus. Y para eso tengo un video que es el que continúa y que puede hablar más sobre ese tema. Con esto yo termino esta primera parte. Establezco claramente que no debemos confundir una verdad absoluta con una verdad relativa. Cuando tú hablas de verdades relativas es cuando nadie tiene la verdad y que toda verdad relativa se circunscribe al adelantamiento de la ciencia, al adelantamiento del mundo, a la mejoría que pueda tener el ser humano en base a su conocimiento. Pero no se puede confundir con una verdad eterna que ya está establecida, que no se puede cambiar. Por lo tanto, nosotros podemos decir con toda firmeza que sí tenemos en el espiritismo como base fundamental de enseñanza lo que se llama una verdad absoluta, una eterna verdad. Soy espírita y al fin yo voy a practicar, es amar a quien nos hizo mal, es dar la otra mejilla, es doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual, me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed.
Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje a Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo.